armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del Evangelio de Mateo, desde el capítulo 22 en adelante. Así dice la palabra de Dios, el banquete de boda. Jesús siguió hablándole por medio de parábola. Aprendan algo del reino de los cielos. Un rey preparaba la boda de su hijo, por lo que mandó a sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta, pero estos no quisieron venir. De nuevo envió a otros servidores con orden de decir a los invitados: he preparado un banquete, ya hice matar ternera y otros animales gordos y todo está a punto. Vengan, pues, a la fiesta de boda. Pero ellos no hicieron caso, sino que se fueron unos a sus campos y otros a sus negocios. Los demás tomaron a los servidores del rey, lo maltrataron y lo mataron. El rey se enojó y envió a sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos e incendiaron su ciudad. Después dijo a sus servidores: el banquete de boda sigue esperando, pero los que habían sido invitados no eran dignos. Vayan pues a las esquinas de las calles e inviten a la fiesta a todo lo que encuentren. Los servidores salieron inmediatamente a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, de modo que la sala se llenó de invitados. Después entró el rey para conocer a los que estaban sentados a la mesa, y vio un hombre que no se había puesto el traje de fiesta. Le dijo: amigo, ¿cómo es que ha entrado sin traje de boda? El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a sus servidores: átenlo de pie y mano y échenlo a la tiniebla de afuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Sepan que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Los fariseos se movieron para ver junto el modo de atrapar a Jesús en sus propias palabras. Le enviaron pues discípulos suyos junto con algunos partidarios de Herodes a decirle: Maestro, sabemos que eres honrado y que enseña con sinceridad el camino de Dios. No te preocupa por quien te escucha, ni te deja influenciar por nadie. Danos pues tu parecer. ¿Está contra la ley pagar el impuesto al César? ¿Debemos pagarlo o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y le contestó: hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda que se le cobra. Y ellos le mostraron un denario. Entonces Jesús preguntó: ¿de quién es esta cara y el nombre que lleva escrito? Contestaron: del César. Jesús les replicó: devuelvan pues al César las cosas del César, y a Dios lo que corresponde a Dios. Con esta respuesta quedaron muy sorprendidos. Dejaron a Jesús. Ese mismo día vinieron a él algunos saduceos. Según ellos, no hay resurrección de los muertos, y por eso mismo le propusieron este caso: Maestro,
Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijo, el hermano del difunto debe casarse con la viuda para darle un hijo, que será considerado descendiente del difunto. Sucedió que había entre nosotros 7 hermanos, se casó el mayor y murió, y al no tener hijo dejó su mujer a su hermano. Lo mismo pasó con el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todo ello murió también la mujer. Ahora bien, cuando venga la resurrección de los muertos, ¿cuál de los 7 se quedará con esa mujer si todos la tuvieron? Jesús contestó: ustedes andan muy equivocados. Ustedes no entienden ni las escrituras ni el poder de Dios. Primeramente, en la resurrección no se toma mujer ni esposo, sino que son como ángeles en el cielo. Y en cuanto a saber si hay resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que dice, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivo. Era mucha la gente que escuchaba a Jesús y estaba asombrada de su enseñanza. Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos 2 mandamientos. Aprovechando que los fariseos estaban allí reunidos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién tiene que ser hijo? Contestaron: de David. Jesús entonces añadió: ¿cómo es que David llama al Mesías su Señor en un texto inspirado? En un salmo dice: el Señor ha dicho a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama a su Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y nadie supo qué contestarle. Desde ese día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser visto por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto.
le gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Le agrada que los saluden en la plaza y que la gente los llame maestro. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guías, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todo, porque el que se pone por encima se hará humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Por lo tanto, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a lo que querían hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se ha convertido, lo transforman en un hijo del demonio, mucho peor que ustedes. Ay de ustedes que son guías ciegos. Ustedes dicen: jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Torpes y ciegos, ¿qué vale más, el oro mismo o el templo que hace del oro una cosa sagrada? Ustedes dicen: si alguno jura por el altar, no queda obligado, pero si jura por las ofrendas puestas sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿qué vale más, lo que se ofrece sobre el altar o el altar que hace santa la ofrenda? El que jura por el altar, jura por el altar y por lo que se pone sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el aní y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso: la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra, sin descartar lo otro. Guías ciegos, ustedes cuelan un mosquito, pero se tragan un camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes purifican el exterior del plato y de la copa, después que la llenaron de robos y violencia. Fariseos ciegos, purifica primero lo que está dentro y después purificará también el exterior. Ay de ustedes, maestro de la ley y fariseo,
que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcro bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes construyen sepulcro para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. También dicen: si nosotros hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos consentido que mataran a los profetas. Así ustedes se proclaman hijos de quienes asesinaron a los profetas. Terminen, pues, de hacer lo que sus padres comenzaron. Serpiente, raza de víbora, ¿cómo logran escapar de la condenación del infierno? Desde ahora le voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes lo degollarán y crucificarán, y a otros los azotarán en la sinagoga o lo perseguirán de una ciudad a otra. Al final recaerá sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que ustedes mataron ante el altar dentro del templo. En verdad les digo, esta generación pagará por todo eso. Jerusalén, Jerusalén, qué bien mata a los profetas y apedreas a lo que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas? Y tú no has querido. Por eso se van a quedar ustedes con sus templos vacíos. Y les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan: bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, ayer, hoy, siempre, Dios Padre habla a través de su palabra a nuestro corazón. Aquí el Evangelio de Mateo, que te invito a leerlo, a elegir la Biblia de tu preferencia y a descubrir en tu corazón qué dice esa palabra para ti. No está hablando de un banquete de boda en el capítulo 22, y hay dos partes en esta parábola. En la primera, Dios nos llama a un banquete en el que hay lugar para todos. Ha enviado a sus profetas a lo largo de la historia para predicar la justicia, la misericordia y la confianza en Dios. Pero el pueblo judío, que no hizo mucho caso de los profetas, menos aún hará caso de Jesús. No faltará por esto el proyecto de Dios, sino que enviará a sus apóstoles a predicar el Evangelio a los pueblos que todavía no lo conocen, para que entre en la iglesia de Jesús. Algunos judíos, sin embargo, los pocos escogidos entre tanto llamado, formarán el número de la iglesia primitiva. El rey celebra la boda de su hijo, que es Cristo, el cual merece ser llamado el esposo de la humanidad, porque la ha reunido en un solo cuerpo para unirla así. Esta obra grandiosa de reunir a los hombres para
luego resucitarlo, es la que se ha realizado a lo largo de toda la historia. Cristo resucitado es el que dirige, el Espíritu de Dios es el que va transformando y resucitando a los hombres para que puedan sentarse a la mesa de los vivos, para usar esta figura del banquete de Jesús que propone aquí. La Eucaristía es habitualmente la única mesa de Cristo que los cristianos conocen, pero al participar en ella no debemos olvidar lo anterior. Nuestro encuentro en la misa ha de recordarnos que Dios nos llama a preparar en la vida diaria el banquete que reserva a toda la humanidad. Es tarea nuestra unir y reconciliar a todos los hombres. Y si no respondemos, entonces la vida de la Iglesia Santa se retirará poco a poco de nuestra asamblea y nos ayudará a tener que elegir por otro camino. Viene luego la segunda parte de esta parábola, que tú como cristiano que ha entrado en la iglesia tiene el traje nuevo, es decir, una vida justa, una vida nueva, con responsabilidades. No pensemos que el invitado sorprendido sin traje de fiesta era algún pobre. En ese tiempo se acostumbraba a proporcionarle a los invitados que iban a una fiesta la túnica que usarían en la fiesta. Este la recibió y no se la puso. Por eso él se tuvo que quedar callado sin tener una respuesta que contestarle cuando le dijo: ¿y tu túnica? Muchos son los llamados. Algunos se inquietan cuando oyen estas palabras, que muchos serán los llamados y pocos serán los escogidos. ¿A quién se refiere esta sentencia? Hay una pregunta en el interior: ¿quiénes serán los llamados? Si la referimos a la primera parte de la parábola, significa que los primeros invitados pocos llegaron al banquete. Estos invitados eran los judíos y en realidad pocos fueron los que entraron en la iglesia de Jesús. Si la referimos a la segunda parte, significa que pocos de los que entran en la iglesia tienen las disposiciones y disponibilidad necesaria, y que en el momento del juicio la mayoría serán condenados, pero esto contrario a lo que leímos anteriormente, pues un solo de tantos comensales fue echado afuera. Es mejor no ligar demasiado esta sentencia con la parábola del banquete. Jesús nos advierte que son pocos los que descubren en el Evangelio la libertad verdadera a la nueva existencia. De hecho, que pocos se ponen ese vestido y muchos están en la iglesia, pero pocos son los que se ponen ese vestido. Aquí en el capítulo 23, que habla de que no imiten a los maestros de la ley, comienza el quinto discurso del Evangelio de Mateo. Estamos a pocos días en este tiempo de la partida de Jesús de este mundo, y Mateo pone en esta ocasión palabras y parábolas de Jesús que esclarecen la actitud que deberán adoptar sus discípulos frente al nuevo tiempo que se avecina, que es necesario entenderlo. A pesar
de que la iglesia deberá hacer frente a la poderosa oposición de las instituciones y partidos, sobre todo la de los fariseos en aquel tiempo y los judíos. Deberá seguir entonces su propio camino y prepararse de las comunidades judías, porque no todos los judíos eran seguidores de Jesús. En el fondo, el capítulo 23 declara que Dios va a confirmar esta separación con la ruina de la nación judía. La iglesia deberá entonces volverse al porvenir y aguardar el regreso de Cristo, que no pierda el tiempo esperando el fin del mundo, sino que esté atenta con una vigilancia activa. Jesús no era de la tribu de Leví, de la que salían los sacerdotes y los encargados del culto. Tampoco pertenecía a una institución religiosa como la de los fariseos y los maestros de la ley. Estaba de parte del pueblo y miraba cómo ocultaban los jefes del pueblo de Dios y las élites a la humanidad la verdad. Jesús critica a los fariseos, y también en Marcos, en el capítulo 8 del versículo 11, habla igualmente de que sin lugar a duda Mateo y Marco desean que la palabra de Jesús recaiga sobre los personajes importantes de sus comunidades. Para él, Jesús juzga de antemano a las autoridades de la iglesia y más allá de ella, Mateo entiende que a todo grupo que crea ser el mejor, el más consciente, el más eficiente, los fariseos creían serlo y en algún sentido lo eran. Los maestros de la ley han ocupado el puesto que dejó Moisés. El Evangelio dice en forma más precisa: se sentaron en la cátedra de Moisés. Esta fórmula, esta manera de expresar esta palabra es algo irónica, pues da a entender que en el pueblo de Dios los ambiciosos se han tomado los puestos y Dios lo tolera hasta cierto punto. Mateo pues nos invita a mantener la igualdad fundamental de los creyentes. La comunidad es la que goza de la presencia del Espíritu Santo y los doctores no tendrán autoridad si no estuvieran profundamente arraigados en esta vivencia fraternal. Pablo también va a usar la comparación del cuerpo y la cabeza para aclarar la relación que hay de Cristo con la iglesia. Asimismo, la autoridad del obispo va a la par con la fidelidad a su iglesia. La ha aceptado como es y no trata de imponerle sus propios proyectos. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen. Esta palabra también nos da a entender la mala conducta de los responsables. No descredita la palabra de Dios que enseñan. Tampoco desvirtúa el principio de autoridad. Si Jesús pide que se escuche a quienes eran los sucesores de Moisés, con mayor razón hay que prestar atención ahora a quienes son
los sucesores de sus apóstoles. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen. Ellos no pueden renunciar a su autoridad bajo pretexto de servicio humilde o convertirse en los ejecutores de lo que decide la mayoría. No se dejen llamar padre o maestro. Maestro es el que sabe y en cuya presencia uno calla. Padre es el que veneramos e imitamos, olvidando de mirar directamente a aquel que solo es bueno. En la iglesia nadie debe eclipsar el único Padre. Muchos, por supuesto, van a decir que la palabra Padre solo expresa cariño y respeto, pero Jesús nos afirma que este término Padre tiene efectos perversos para el culto de la personalidad, siempre perjudica a la pureza de la fe, que se somete solo a Dios. La iglesia, pues, debe ser una comunidad de personas libres que se expresan con toda franqueza. La frase "ustedes cierran a la gente el reino de los cielos", estas frases del capítulo 23 nos ayuda a reconocer otra vez que el reino de los cielos significa el reino de Dios. Numerosos maestros del pueblo de Dios son un obstáculo en los caminos del conocimiento de Dios Padre. Los judíos tenían maestros de la ley en los pueblos más insignificantes, pero de hecho eran multitudes que venían a pedir a Jesús lo que ellos no les daban. ¿Cómo podríamos olvidar que muchas veces en la iglesia la educación religiosa se ha limitado a comportamiento moral y el cumplimiento de normas religiosas? La escucha y la meditación constante de la palabra de Dios habrían favorecido el despertar de grandes ambiciones, la búsqueda de Dios y la iniciativa apostólica. Ustedes dicen jurar por el templo. Esa es otra frase que llama la atención. Jesús se refiere a uso de su tiempo. Algunos maestros encontraron argumentos para no respetar todos los juramentos. Por esto, quien era experto en religión podía jurar cosas falsas y engañar a su interlocutor, haciendo juramentos que parecían fuertes, pero en forma tal que no lo comprometían gravemente. Los defensores de la fe y los profetas que en aquellos tiempos fueron maltratados, fueron matados, asesinados y fueron ignorados y no respetaron la palabra de Dios que a través de ellos vino, hacen que Jesús le deje saber en ese tiempo a esa humanidad que estaba presente a ellos, a los maestros de la ley, a los fariseos, que los anteriores a ellos no oyeron cuando Jeremías, cuando Elías, cuando Isaías, cuando Osea, cuando Abdías, cuando todos sus profetas llegaron y le advirtieron: por favor, arrepiéntanse, no hagan esto, no descuiden las leyes, obedezcan a Dios, busquen de Dios, esperen en el Señor. Ellos fueron pueblos rebeldes que ignoraron y mandaban a matar a esos profetas porque consideraban que le impedía lograr sus propias ambiciones personales. Hermano, te invito a leer el Evangelio
de Mateo, elige la Biblia de tu preferencia, edúcate en la historia verdadera de los apóstoles que escribieron y narraron en sus escritos lo que vivieron con Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino a través de Él. Y cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, viene la fuerza del Espíritu Santo, nos capacita para mantener una relación personal con Jesús y con el Padre.